Gestión Imagine. En este primer tutorial le vamos a mostrar cómo se gestionan las comisiones a vendedores o agentes. Las facturas y asientos contables y provisiones los encontrará en la segunda parte de este tutorial. Lo primero que vamos a explicar es cómo se configuran las distintas opciones de comisiones que permite Imagine. En esta ventana podremos configurar cómo queremos que se comporte GT. Veamos las opciones. Si chequeamos la opción de forma de cálculo por cliente, las comisiones se calcularán por el total de cada albarán, es decir, no podremos diferenciar la comisión según cada artículo. Más adelante veremos que se permiten hasta 3 vendedores por albarán. El porcentaje de cálculo se aplicará según la opción seleccionada en este desplegable. En el ejemplo hemos seleccionado la base imponible, es decir, calcularemos la comisión después de aplicar los descuentos. Si la forma de cálculo es por categoría de artículo vendedor, podremos definir las comisiones según la categoría de los artículos, así podremos pagar comisiones distintas según el artículo e incluso definir artículos sin comisión. Este método también tiene distintas posibilidades para calcular la base de la comisión, con o sin los descuentos. Para generar el pago de las comisiones, podemos elegir la opción comisión por factura, es decir, generamos una comisión por el total de la factura. Comisión según los vencimientos de factura, generamos la comisión correspondiente a cada vencimiento de la factura. En este segundo caso, si la forma de pago indica que tiene 2 vencimientos, a 30 y 60 días, generará la comisión repartida en estos 2 tramos de manera proporcional al importe de cada tramo. Cuando tengamos chequeada la opción de cálculo por categoría de artículo vendedor, en la segunda pestaña, podremos configurar los porcentajes de comisión que cobrarán los vendedores o agentes según su categoría y la categoría del artículo. La categoría de los agentes puede ser distinta cuando sea primer, segundo o tercer vendedor del albarán y por lo tanto tener una comisión distinta. En esta tabla es donde asignamos las comisiones según la categoría del artículo y el vendedor o agente. Ahora iremos a la ficha de los vendedores o agentes para ver cómo se configuran. Aquí definiremos las categorías que deberá usar el vendedor cuando sea el primer, segundo o tercer vendedor del albarán. También es imprescindible rellenar el código de acreedor que usará este comisionista, ya que a efectos de gestión, las comisiones se tratarán como facturas de gastos que entran a la gestión. Esta opción nos permite indicar, si cuando conciliemos facturas del comisionista, se debe tener en cuenta si han pagado los clientes o no las facturas que generan esa comisión. Estos porcentajes de comisión no se usan si estamos en la opción de comisiones según tabla categoría vendedor-cliente. Solo se usan en la opción de comisión según cliente, y cuando el cliente no tiene rellenado el porcentaje de comisión. En la gestión de clientes, indicaremos cuáles son los vendedores o comisionistas que cobran comisión a cada cliente, como primer, segundo o tercer vendedor del albarán. Aquí se indica el porcentaje de comisión, para el caso de que la comisión sea por cliente y no por categoría de artículo vendedor. Si estamos usando la opción de tablas de categorías vendedor-artículo, y en la segunda casilla hay categoría distinta de nada o cero, en las ventas a este cliente se usará esta categoría para el vendedor, en lugar de la que tenga asignada el vendedor en su ficha. Esto permite flexibilizar la asignación de comisiones al vendedor según cliente y artículo. Ahora, en la gestión de artículos, veremos dónde se indica la categoría de la comisión que usa este artículo, en el caso de que la forma de cálculo sea por categoría de artículo vendedor. Este artículo usará la categoría 1. Para calcular el porcentaje de comisión, la cruzará con la categoría del vendedor. Este tutorial, lo hemos configurado para usar el método de cálculo por categoría artículo vendedor. Ahora veremos cómo quedan los porcentajes de comisión para las líneas de un albarán. Como ya tengo generada la factura, voy a localizar el albarán navegando desde la factura. Como se puede ver, en las líneas aparecen los campos de porcentajes de comisión. Si el método de cálculo fuera por cliente, estarían en la cabecera del albarán. En este caso, y para el artículo de esta línea, el vendedor 1, tiene un 5% de comisión. El segundo tiene un 8% y el tercero no tiene comisión.
Veamos ahora cómo se gestionan las comisiones. Para ello iremos a la gestión de comisiones que encontraremos en el menú de vendedores. Para poder pagar una comisión, esta debe estar pasada a la conciliación. Los programas de Imagine no generan automáticamente los datos de las comisiones para conciliarlos. Debe ser el usuario el que dé la orden para que se generen y pasen a conciliación. Esta utilidad pretende facilitar al usuario pasar los datos a conciliación, y poder ver en qué estado está cada comisión. Si nos fijamos en la ventana, vemos que hay dos botones. El primero, ejecuta la búsqueda, generando los datos de las comisiones. Se leen las facturas albaranes, etc. y genera las comisiones que cobrarán en su momento cada vendedor. Y mostrando su resultado en la pantalla según los filtros que explicaremos luego. El segundo botón, pasa a conciliación las líneas de comisiones que aún no han sido pasadas a conciliación y están seleccionadas. Los filtros que podemos aplicar, además de las fechas, son: factura cobrada. Se aplica a la factura del cliente. Podremos filtrar las que hemos cobrado al cliente, las que no hemos cobrado al cliente, o todas. En conciliación. Se aplica a las comisiones, y se usa para filtrar las que ya hemos pasado a conciliación, las que no hemos pasado a conciliación, o todas. En provisiones. Se aplica también a las comisiones, y se usa para poder filtrar las comisiones que han sido provisionadas, es decir, se ha generado la factura provisoria del gasto P.R.E. Las que no hemos provisionado o todas. Conciliada. Se aplica a la comisión, y se usa para poder filtrar aquellas comisiones que ya hemos conciliado, es decir, ya ha llegado la factura del comisionista y la hemos introducido en el sistema, quedando por tanto los efectos de la factura generada pendiente de pagar. Las que no han sido conciliadas, o todas. Aquí, además, vemos el estado de cada una de las comisiones, mostrando si la factura del cliente está cobrada. Si la comisión está en conciliación, provisionada, o conciliada. De la misma manera que se pasan a conciliación las comisiones, se pueden sacar de conciliación con el botón derecho del ratón. Veamos un ejemplo. Seleccionamos las líneas que queremos sacar de conciliación y con el botón derecho las sacamos. Después, refrescamos la pantalla para ver el resultado. Para volver a pasar a conciliación, seleccionamos las líneas que deseamos pasar y pulsamos el botón de pasar a conciliación. Ahora ya podremos generar la factura provisoria o conciliarla cuando llegue la factura del agente o vendedor. Siempre teniendo controlado si la factura o el vencimiento de la factura está pagado por el cliente. Recuerde que hay una segunda parte de este tutorial. Hemos terminado la primera parte del tutorial de la gestión de comisiones. En el segundo seguiremos con la conciliación y pago de facturas. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.